Universidad de Córdoba, licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Nosotros les vamos a exponer sobre la secuenciación del ADN y sus técnicas. Mi grupo está conformado por Carmelo Montalvo, Aura Hernández, Berlis Izquierdo, María Camila Huelvas y mi persona Kelly Díaz. Bueno, la secuenciación del ADN es el conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Es un oligonucleótido del ADN cuya información genética es heredable, que forma la base de los programas de desarrollo de los seres vivos, de procariotas, eucariotas, en el núcleo celular, en los plasmidos, en las mitocondrias y en el cloroplasto de las plantas. Determinar la secuencia del ADN es útil en los estudios de investigación básica en los procesos biológicos fundamentales, así como en los campos aplicados a la investigación forense. Además, se puede utilizar la secuencia de ADN para conocer las mutaciones somáticas. Inicios de la secuenciación del ADN. Durante 30 años, la mayor parte de la secuenciación del ADN se llevó a cabo con el método de determinación de la cadena desarrollada por Frederick Sanger y colaboradores en 1975. Antes del desarrollo de métodos rápidos, la secuencia del ADN a principios de los 70 por Sanger, en Inglaterra y Walter Hill. Se utilizaban varios métodos de laboratorio. Por ejemplo, Hill y Max publicaron una secuencia de 24 pares de bases utilizando métodos conocidos como punto corrido. La secuencia del ARN, que por razones técnicas es más sencilla llevar a cabo que la del ADN, se desarrolla con anterioridad a la del ADN. Secuenciación de Marzahn y Gilbert. En el año 1976-1977, Alan Marzahn y Walter Gilbert desarrollaron un método para secuenciar el ADN, que se basa en la modificación química del ADN y posteriormente escisión en bases específicas. Aunque Marzahn y Gilbert publicaron su secuenciación química 2 años antes del trascendental artículo de Sanger y Coulson sobre su método de secuenciación, más o menos la secuencia de Marzahn y Gilbert rápidamente se hizo más popular hasta que se pudo utilizar el ADN directamente. Mientras que en el método inicial de Sanger requería que cada comienzo de lectura fuera clonado para producir un ADN de cadena simple. Entonces ahora tenemos el método de determinación de la cadena. Esta parte de un gen de secuencias con marcaje radioactivo. Acá tenemos el terminador marcado de DNTP. Entonces tenemos aquí que los cebadores marcados, tenemos la plantilla y los otros cebadores. Entonces nos dice que los fragmentos de ADN se pueden marcar utilizando la radioactividad. Aquí tenemos cuando se están marcando o cuando hay fluorescencia en el cebador. En la nueva cadena que viene siendo esta de ADN de DNTP marcado. Ahora tenemos lo que es el método de la terminación de la cadena, la secuencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces dice que mientras que en el método de la secuencia química de Marzahn y Gilbert y el método más o menos de Sanger y Coulson eran órdenes de magnitud más rápidas que los métodos previos. O sea, estos consistían en que eran mucho más rápidos. Y tenemos que el método de terminación de la cadena fue desarrollado por Sanger. Este era más eficiente y rápidamente se convirtió en el método de elección. Mi nombre es Carmelo Montalvo Hernández. A continuación les voy a hablar del siguiente tema, que es secuenciación por terminación fluorescente. Es una alternativa al marcado del cebador en el mercado de los terminadores de la cadena. Un método conocido como secuenciación por terminación fluorescente. La mayor ventaja de este método es que la secuenciación se puede llevar a cabo por una sola reacción. Secuenciación aleloespecífica por bifúlfito es otro de los temas. Es una variante de la secuenciación Sanger utilizada para el mapeo de metilaciones aleloespecíficas en los sitios CPC. Se extrae el ADN
a secuenciar y se fragmenta con el fin de facilitar la posterior desnaturalización a la que se va a someter al separar las dos hebras del ADN. La secuenciación alelo-específica por bisúlfito presenta algunas limitaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes. Conversión incompleta. La secuenciación mediante bisúlfito depende de la conversión de cada uno de los residuos de las citosinas no metilados a uracilo. Si la conversión es incompleta, los posteriores análisis que se realicen interpretarán incorrectamente las citosinas no metiladas, no convertidas como citosinas metiladas, dando lugar a falsos positivos para la metilación. Otro tema es la degradación del ADN. Es una de las limitaciones más importantes de este método. Tiene un lugar paralelamente a la conversión. Para que se produzca una total conversión, son necesarias una serie de condiciones tales como largos tiempos de incubación, temperatura elevada y altas concentraciones de bisulfito. Muchas gracias. Desulfonación incompleta de los residuos de pirimidina. Alcalinación de soluciones tiene como consecuencia una incompleta desulfonación de los residuos de pirimidina. Puede afectar negativamente. Pirosecuenciación es un método de secuenciación de ADN en tiempo real basado en la liberación de los pirofosfatos. Tiene lugar en la reacción de polimerización del ADN a partir del DNTPS. Estrategias de secuenciación a gran escala. Suele secuenciar directamente fragmentos relativamente cortos en una sola reacción. El principal obstáculo para secuenciar fragmentos de ADN. El ADN genómico se fragmenta en trozos al azar y se clonan en una biblioteca bacteriana. El ADN de los clones bacterianos individuales se ensambla y observando las regiones solapantes. Nuevos métodos de secuenciación. Por la elevada demanda de la secuenciación de bajo costo, dio lugar a las distintas tecnologías de alto rendimiento en 1920, que son capaces de paralelizar muchas operaciones produciendo miles o millones a la vez. Esto le da inicio a las nuevas generaciones de secuenciación o Next Generation Sequencing. Métodos de secuenciación. Aquí tenemos 3 pasos para la obtención de la secuenciación. Primero, la preparación de la muestra, donde se extrae el ácido nucleico, y en el segundo, donde pasa a la preparación del molde, donde el ácido nucleico se amplía y se prepara una pequeña muestra del objetivo a tratar, para así poder obtener la secuenciación. La amplificación clonal in vitro. Ya que los métodos de detención molecular no son lo suficientemente sensibles para la secuenciación de una sola molécula, la mayoría de los métodos utilizan un paso con clonación in vitro para generar muchas copias de una molécula individual. Uno de los métodos es la PCR de emulsión, en la que se aíslan las moléculas individuales de ADN junto con microesferas recubiertas con cebadores en burbujas acuosas dentro de una fase oleosa, donde también una PCR recubre cada microesfera con copias clonales de la biblioteca de emulsión aisladas y seguidamente se inmovilizan para ser más tarde secuenciadas.
Illumina Solexa. En este método se usan polimerasas diseñadas por la empresa y nucleótidos fluorescentes de determinadores reversibles. Las hebras de ADN y los primers se pegan en un portaobjetos y se llevan a cabo una amplificación por la polimerasa, de forma que se crean colonias de ADN o clústeres de ADN. Tras eso se usan los 4 tipos de bases nucleotídicas de determinadores reversibles de base RT, de forma que cuando una de ellas se una a la secuencia se pare la reacción. Una cámara recoge la fluorescencia etiquetada en los nucleótidos y determinará qué nucleótido se ha unido en esa posición. Ion Torrent semiconductor. En este método de secuenciación se basa en la detención de iones de hidrógeno que se generan durante la polimerización del ADN. Poseen micropocillos en los que se inserta la cadena de ADN a secuenciar y se inundan con un único tipo de nucleótidos. La incorporación de un nucleótido en la polimerización de forma natural implica la formación de un enlace covalente y la liberación de un pirofosfato y una carga positiva en forma de iones de hidrógeno. Aprovechando este hecho y la capacidad de los sensores de pH y Cepheid, se ha desarrollado la tecnología de Ion Torrent semiconductor.